Saludos, saludos y feliz día para toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas. Bueno, aquí proseguimos, avanzamos en este proyecto llamado Cápsulas del Reino, que ya está accesible a todo el que lo quiera escuchar, a todo el que tenga bien recibir estos temas en cápsulas a través y por medio del canal Tecnologías Divinas por YouTube. Bueno, para mí nuevamente es un gran placer, más que un placer, es una gigantesca responsabilidad que he asumido en amor y por amor de aportar un grano de arena a la luz, a la iluminación que los seres humanos necesitamos. Especialmente esto está dirigido mayormente a la población cristiana en todas sus manifestaciones y denominaciones, porque son temas mayormente bíblicos. Bueno, les recuerda que les habla desde la ciudad de Portland, Estados Unidos, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino. Bien, estamos desarrollando el tema sobre Melquisedec y su orden real sacerdotal. En este momento vamos a tratar de cubrir la cápsula número 4 de este tema. He estado observando que hay mucho material, pero no puedo cometer el error de grabar muchas cápsulas porque entonces se tornaría fastidioso el tema. Lo que voy a hacer es que lo voy a seccionar, es decir, lo voy a tratar por segmento. En este segmento trataré de grabar sobre el tema el orden Melquisedec en su primera fase. Trataré de grabar 4 o 5 cápsulas acerca de la persona en Melquisedec. Luego cubrimos otro tema que tengo por allí pendiente, y después de cubrir ese otro tema que está de turno después de este, entonces entramos en la segunda fase de Melquisedec y su orden sacerdotal para atender estrictamente lo que fue ese orden sacerdotal, es decir, ya a la línea, a la dimensión del sacerdocio que ejerció Melquisedec y no a su persona, porque eso lo estamos tratando en esta fase y ya hoy estamos cubriendo la cuarta cápsula. Ok, para que ganemos tiempo, yo le voy a pedir por favor que vaya a su Biblia en el libro de los Hebreos, a los Hebreos, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levita, porque bajo él, es decir, bajo el sacerdocio levita, él recibió el pueblo la ley, porque bajo el sacerdocio levita recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Verso 12. El verso 11 es una pregunta que está haciendo el autor. O sea, si la ley, el pacto de la ley fue dado por medio del sacerdocio levita, entonces, ¿por qué se hace necesario levantar un nuevo sacerdote según otro orden? Y aquí es donde viene la respuesta, versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. O sea, había la necesidad, para ir ganando tiempo, había la necesidad de cambiar la ley. ¿Por qué? Porque la ley se constituyó, según la narrativa de Pablo, en un enemigo de Dios. Por eso es que Cristo asume el reino desde el trono, desde el cielo mismo, desde la eternidad, según la narrativa de Pablo, para poner a todos los enemigos de Dios bajo sus pies. Y la ley fue un enemigo, porque la ley lo que hizo fue darle el poder al pecado. La ley fue un socio del pecado, según lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, verso 57.
o 58, por ahí está la cosa. Entonces, había que cambiar la ley, y para poder cambiar la ley, había que cambiar el sacerdocio. Y para poder establecer una vida nueva, superior, y un sacrificio superior al que presentó la ley, por supuesto que habría que cambiar el sacerdocio, porque el sacerdocio era mortal. Versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, ya había una tribu determinada, decidida, predestinada para el oficio del sacerdocio, que era la tribu de Leví. Entonces, nada habló Moisés tocante a la tribu de Judá, que es de donde Cristo viene, que es quien hereda el sumo sacerdocio, pero ya no según la línea de Leví, sino según la línea de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec es un ser eterno, es un ser con cualidades, virtudes, naturaleza y carácter divino, eterno. ¿Ok? Que no muere, que aún vive, dice el autor a los Hebreos. Entonces tenía que ser alguien con esa característica para poder establecer un nuevo orden, una nueva ley que más allá de matar, más allá de condenar, facilite o facilitase el acceso a la vida, el acceso a la salud, al bienestar, al progreso, a la calidad de vida. El verso 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, observe el versículo 16. Dice, y no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El verso 15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Me gusta este pasaje porque aquí el autor, en unos versos anteriores, habla de Melquisedec, que era semejante al Hijo de Dios, es decir, a Cristo. Pero en esta ocasión, declara, afirmando que Cristo o Jesús de Nazaret era conforme o hereda el sacerdocio conforme al de Melquisedec. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que estos dos personajes, que aparecen como dos personajes distintos, manifestados en la tierra, acá en nuestro planeta, eran el mismo ser. Ayer hablamos del verbo de Dios, del verbo de vida. Hablamos de que tuvo 3 manifestaciones en la tierra, como el Hijo de Dios, según lo que vio Nabucodonosor en el horno donde lanzó los 3 judíos, los 3 israelitas, Sadrach, Mesach y Abednego. Eso está registrado en el libro de Daniel. Y cuando él fue a ver
dándole que después de haber ordenado que se le diese todo el volumen al horno, vamos a ponerlo así, fue a ver si ya habían quedado excinerados, rostizados, y cuando abren el horno, él casi se quema del fuego que salió, pero observó y vio que no habían 3, sino 4. Y el cuarto personaje que vio lo describe como como el hijo de los dioses. O sea, el hijo del Dios de los dioses, vamos a ponerlo así, describiendo al Hijo de Dios. Una manifestación, ahí se puede ver, del Verbo, porque el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, fue el Verbo encarnado. Luego tenemos la manifestación de Melquisedec, de quien el autor a los Hebreos clara y enfáticamente dice que este era hecho semejante al Hijo de Dios. Y luego te habla aquí en el pasaje 15 de que Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que hay una similitud extraordinaria en ellos, no solamente en el sacerdocio que heredan o que ejercieron, sino también en la naturaleza, carácter, virtudes y prerrogativas divinas que se describen de ellos como el ser que fueron. O sea, definitivamente se está hablando de que eran la misma persona. Ahora, fíjate esto. El autor, prosigue y dice que para cambiar un sacerdocio es necesario que haya el cambio de ley. Porque el sacerdocio, o porque la ley de Moisés fue dada por medio del sacerdocio levita. ¿Por qué el sacerdocio? Bueno, porque un sacerdocio, según el griego, la palabra pontífice, es un reparador de puentes. Y de alguna manera, el sacerdocio levita estaba figurando o simbolizando que ellos serían el enlace entre Dios y los hombres. Pero en este caso ni siquiera lo fueron, porque el enlace entre Dios y los hombres en tiempos de la ley fue Moisés, y Moisés no fue sacerdote, aunque era de la tribu de Leví. Entonces no cumplía los requisitos, por eso el sacerdocio levita se hizo sin mandamientos. Es decir, cuando dice se hizo sin juramento, está hablando de que no se hizo mediante pacto. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la reforma de las cosas, según Hebreos capítulo 8 y 9, creo que en el 9 específicamente, reformar es cambiar. Entonces, todo indicaba que tanto el sacerdocio levita, su oficio, el sacrificio, el templo, la ley, el pacto, iba a cambiar, iba a ser sustituido por uno nuevo. Y vaya manera de explicar el autor a los hebreos cómo se haría esto, porque te dice, porque ciertamente los que ofrecían el culto, el oficio en el templo de los sacrificios, eran hombres mortales que tenían que ser cambiados constantemente. Pero allí se habla de uno que introduciría, hablando del orden sacerdotal de Melquisedec, introduciría una vida indestructible. Por eso es que Melquisedec es el referente como persona de ese sacerdocio, porque de él se dijo que no tenía ni padre ni madre, ni descendencia, que no tenía ni principios de día ni fin de vida, sino que se da testimonio de que vive. Tenía que ser un personaje con estas características de una vida indestructible, una vida inquebrantable, una vida indeclinable, una vida interminable. Y ese era el carácter de las personas, de este individuo llamado Melquisedec, que a mi juicio era el mismo Jesús de Nazaret, fue el mismo
Melquisedec y fue el mismo hijo del Dios Altísimo, pero en distintas manifestaciones. Fue el verbo de Dios en 3 manifestaciones distintas, en 3 tiempos distintos y en 3 eras distintas. Eso debe quedar muy claro. Entonces, por supuesto, se introduce un nuevo sacerdocio con una vida indestructible. Y en esta parte yo quiero explicar, los minutos que me quedan, que son pocos, quiero explicar lo que es esto de una vida indestructible, porque se nos habla de una vida eterna, y una vida eterna es una vida de ayones. Pero la vida en sí del ser supremo, que es la que nosotros somos, no portamos, somos, porque somos esencia y sustancia del ser supremo, como esencia lo somos. Somos eternidad. El ser es eternidad, no porta ni le habita la eternidad. Él es la eternidad en esencia y sustancia. Hablar de eternidad es hablar del ser. Hablar del ser es hablar de eternidad. Hablar de vida es hablar del ser. Hablar del ser es hablar de vida. Y nosotros somos, por así decirlo, partículas de ese ser. Por ende, somos eternidad. Somos vida en esencia, en sustancia y en naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? En este cuerpo donde habitamos, el cuerpo que portamos, porque somos eternos, somos divinos, pero portamos y habitamos en un cuerpo. En este cuerpo vamos a vivir una vida eterna en cuanto a carácter y naturaleza, pero efímera, temporal, sujeta a tiempo y a decadencia, porque la vamos a manifestar a través de un cuerpo físico. O sea, en este plano humano es una vida de ayones, es decir, una vida de tiempo, no una vida sin tiempo. O sea, no es una vida donde el tiempo no exista, que es lo que describe el término eternidad desde su etimología y morfología. Por cierto, que no aparece en la Biblia, porque la Biblia te habla del plano humano, mayormente, de la condición del hombre, y cómo el Ser Supremo le permitió al hombre, o el Ser Supremo se permitió vestirse de humanidad para venir acá a disfrutar la vida, pero como ser humano, a experimentar la vida, pero como ser humano, es decir, a tener una experiencia humana. Y eso es lo que somos nosotros, somos el ser experimentando humanidad e inyectándole a nuestra humanidad de ese ser y de esa vida que somos y de esa eternidad que somos. ¿Para qué? Para optimizar y maximizar esa calidad de vida humana que tenemos aquí en el planeta. Y de esta manera podamos tener un disfrute, alegría, salud, vida y mayormente, que es para lo que realmente estamos acá, es para ser muy felices, para ser floríferos, para ser abundantes y para ser plenos. Bueno, de esta manera concluyo esta cuarta cápsula acerca de Melquisedec y su orden sacerdotal. Cerramos esta fase con 4 cápsulas. El próximo tema que vamos a tratar se va a llamar migraciones en el entendimiento. Luego que terminemos ese tema de migraciones en el entendimiento, volvemos a la segunda fase del tema Melquisedec y su orden sacerdotal, pero para hablar estrictamente de lo que fue el orden sacerdotal y no de la persona, porque estamos concluyendo en este momento con el estudio y el análisis de quién fue Melquisedec y su comparación con Cristo como el verbo de Dios, y hemos descubierto, según mi parecer, de que se nos está hablando del mismo ser que es el verbo de Dios. Bueno, de esta manera concluyo
Le doy las gracias por su paciencia, por estar allí pendiente y será hasta la próxima. Feliz día.